Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde siempre me ha gustado el invierno, pero esta vez sería diferente. Había planeado el viaje perfecto con mis amigos para disfrutar del esquí en una cabaña remota, lejos de todo, en un rincón perdido de las montañas. La idea era desconectarnos del mundo, pero no imaginaba que algo más nos estaría esperando ahí arriba. La primera noche transcurrió con normalidad. Risas, una buena cena y un cielo despejado que dejaba ver las estrellas. Sin embargo, al caer la noche y regresar a la cabaña, un frío distinto se apoderó del lugar. No era el viento, era como si algo nos observara desde el bosque oscuro. El silencio de la montaña era casi absoluto, excepto por el crujido de la nieve bajo nuestros pies cuando nos acercábamos a la cabaña. A lo lejos, escuché lo que creí era un eco, pero sonaba como un susurro. Mis amigos no parecían notarlo, así que lo dejé pasar, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Entramos a la cabaña y encendimos la chimenea. Mientras el calor se esparcía por la sala, decidimos relajarnos un poco antes de dormir. Amy, una de mis amigas, sugirió abrir una botella de vino. Todo parecía perfecto, pero no podía quitarme de la cabeza ese sonido extraño que había escuchado afuera. Me quedé mirando por la ventana por un rato. Las sombras de los árboles se movían lentamente con el viento, pero algo más llamó mi atención. Era una figura oscura, inmóvil, que parecía estar entre los troncos. Parpadeé varias veces, pensando que la oscuridad me estaba jugando trucos. Pero no, seguía allí. ¿Lo ves?, le susurré a Amy, que estaba sentada cerca de mí. Se levantó y se acercó a la ventana, pero cuando miró, ya no había nada. «Te estás volviendo loco», me dijo entre risas, pero yo sabía lo que había visto. Algo, o alguien, estaba allí, vigilándonos. Decidí no decir nada más para no parecer paranoico. Nos fuimos a dormir, cada uno en su respectiva habitación. El cansancio me venció rápidamente, pero algo me despertó en medio de la noche. Era un sonido suave, como si alguien estuviera caminando sobre la nieve, justo afuera de mi ventana. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Al principio no vi nada, solo la nieve iluminada por la luna. Pero entonces, algo se movió. Ahí estaba nuevamente, esa figura oscura que había visto antes, esta vez mucho más cerca de la cabaña. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no podía apartar la vista. La figura simplemente estaba ahí, de pie, sin moverse. Sentí una presión en el pecho, como si algo me advirtiera que no debía mirar más. Cerré las cortinas de golpe y volví a la cama, pero no pude pegar ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, intenté contarles a los demás lo que había visto, pero Amy se reía, diciendo que seguramente había soñado. Sin embargo, cuando salimos para ir a esquiar, noté algo que hizo que la risa de Amy se apagara. Había huellas en la nieve, justo debajo de mi ventana. «¿Quién estuvo aquí anoche?», preguntó Amy con una expresión de confusión. Nadie de nosotros había salido y estábamos demasiado lejos de cualquier otra cabaña. Las huellas no tenían sentido. Intenté no pensar demasiado en eso, pero algo en mi interior me decía que debíamos marcharnos. El día transcurrió sin más incidentes, aunque el aire en la montaña se sentía más pesado. Al regresar a la cabaña, el ambiente se había vuelto tenso. Decidimos cenar temprano y meternos en nuestras habitaciones. Algo nos estaba afectando, aunque nadie lo admitía en voz alta. Ya en mi cama, escuché nuevamente los pasos afuera. Esta vez no eran suaves, eran pesados, como si algo más grande estuviera rondando la cabaña. Me paralicé, incapaz de moverme o siquiera respirar profundamente. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi ventana. Lentamente me levanté de la cama, intentando no hacer ruido, y me acerqué a la ventana. Me detuve antes de abrir las cortinas. Algo dentro de mí sabía que si miraba, no habría vuelta atrás. Escuché un leve golpe en el vidrio, como si alguien estuviera llamando. Mi cuerpo temblaba, pero no podía ignorarlo más. Abrí las cortinas de un tirón y allí estaba. La figura, inmóvil, a solo unos centímetros del cristal, pero esta vez podía ver su rostro. Pálido, sin ojos, pero con una sonrisa que me heló la sangre. Retrocedí de inmediato y cerré las cortinas con fuerza. Grité, despertando a todos en la cabaña. Amy y los demás corrieron a mi habitación.
Traté de explicarles lo que había visto, pero cuando abrieron las cortinas, no había nada allí. «Nos vamos mañana», dije sin dudarlo. Todos estuvieron de acuerdo, aunque intentaba no mostrar miedo. Esa noche, nadie pudo dormir. Cada pequeño ruido nos hacía saltar, y los pasos que escuchábamos afuera parecían estar cada vez más cerca. Cuando el amanecer finalmente llegó, nos apresuramos a empacar y salir de la cabaña. Mientras nos íbamos, eché un último vistazo por el retrovisor del coche. Ahí estaba la figura, de pie en la entrada de la cabaña, observándonos mientras nos alejábamos. Esa noche, ya en casa, todos nos sentíamos más tranquilos, como si hubiéramos dejado atrás esa presencia extraña en las montañas. Pero el recuerdo de esa figura seguía acechando mi mente. Amy me llamó más tarde para decirme que había tenido una pesadilla, en la que la figura nos seguía a todas partes, sin importar cuán lejos fuéramos. Intenté tranquilizarla, pero en el fondo yo sentía lo mismo. Al colgar el teléfono, me acerqué a la ventana de mi habitación. Afuera, bajo la luz tenue de la luna, pude ver algo que me dejó helado. A lo lejos, en la oscuridad, aquella figura seguía allí, observándome como lo había hecho desde la montaña. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Habíamos planeado este viaje desde hacía meses. Mi pareja, Sandra, y yo necesitábamos escapar del ruido de la ciudad, y la idea de una cabaña en las montañas nevadas nos pareció perfecta. El lugar era tan remoto que ni siquiera había señal de celular. Solo nosotros, la nieve y el silencio absoluto. La primera noche fue tranquila. El frío de afuera contrastaba con el calor del fuego en la chimenea. Sin embargo, mientras me preparaba para dormir, un sonido lejano llamó mi atención. Era como un eco, una voz que parecía repetirse entre los árboles. Pensé que era el viento, pero algo en ese sonido me puso los pelos de punta. Al día siguiente, el eco seguía resonando en mi cabeza. Sandra no había escuchado nada, y me convencí a mí mismo de que simplemente estaba agotado. Decidimos explorar la montaña, deslizándonos por senderos cubiertos de nieve, disfrutando de la paz del lugar. Mientras subíamos un camino que bordeaba el bosque, el eco volvió, esta vez más claro. Era una voz, repitiendo algo que no podía entender del todo. Me detuve en seco, intentando escuchar mejor. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Sandra. Ella solo me miró, confundida, sin entender de qué hablaba. Continuamos la caminata, aunque mi mente no podía dejar de pensar en esa voz. A medida que caía la tarde, el bosque se volvía más oscuro y decidimos regresar a la cabaña. Durante el camino de vuelta, sentí que nos estaban observando, pero cuando volteaba, no veía nada fuera de lo común. Esa noche, mientras Sandra dormía, yo permanecí despierto, escuchando atentamente. El eco había vuelto, más cercano, como si estuviera justo afuera de la cabaña. Me levanté lentamente, evitando hacer ruido, y me acerqué a la puerta. Al abrirla, el frío golpeó mi rostro, pero no había nada, solo el silencio de la montaña. Regresé a la cama, pero no podía sacarme la sensación de encima. Me esforzaba por mantener la calma, pero el miedo comenzaba a instalarse en mi pecho. Entonces, justo antes de cerrar los ojos, escuché nuevamente la voz, esta vez susurrando algo que me erizó la piel. A la mañana siguiente, Sandra notó que algo andaba mal. Le conté lo que había escuchado, y aunque intentó tranquilizarme, su expresión de preocupación me dejó claro que también empezaba a sentirse inquieta. Decidimos no hablar más del tema y salir a esquiar, tratando de distraernos. Mientras esquiábamos, me di cuenta de que las huellas en la nieve no coincidían. Había marcas que no eran nuestras, rastros que venían desde el bosque y se detenían cerca de la cabaña. No dije nada para no alarmar a Sandra, pero algo en el ambiente había cambiado. Esa tarde, cuando regresamos, encontré algo extraño. La puerta trasera de la cabaña estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Al entrar, un frío inexplicable inundaba la sala, como si algo o alguien hubiera estado allí. Sandra intentó encender la chimenea, pero por alguna razón, el fuego no prendía. La atmósfera en la cabaña se sentía pesada, y el eco seguía resonando en mi mente, más fuerte que nunca. No podía quitarme la sensación de que nos habíamos equivocado al venir aquí. Esa noche, todo empeoró.
Mientras dormía, sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente y vi una figura oscura parada al pie de la cama. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Me levanté de golpe, pero la habitación estaba vacía. Desperté a Sandra, pero me miró como si estuviera loco. Sin embargo, no pude volver a dormir. Me quedé sentado, escuchando el silencio de la cabaña, esperando que algo más sucediera. Y entonces, el eco volvió, más fuerte, más claro. Esta vez distinguí las palabras. Ven afuera. Mi cuerpo temblaba, pero no pude resistir la curiosidad. Salí al porche, esperando ver algo, pero todo estaba cubierto por la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una silueta me observaba, inmóvil. Era alta, demasiado alta para ser una persona. Corrí de vuelta a la cabaña, cerrando la puerta con fuerza. Desperté a Sandra y le conté lo que había visto. Ella, aterrada, sugirió que nos fuéramos de inmediato, pero cuando intenté abrir la puerta para salir, estaba bloqueada. Algo o alguien no quería que nos fuéramos. El eco volvió, esta vez dentro de la cabaña. Las palabras retumbaban en las paredes, repitiendo, «No pueden irse». Ambos estábamos aterrados. Nos atrincheramos en la habitación, esperando que todo pasara, pero los susurros no cesaban. Pasamos horas sin dormir, esperando el amanecer. Cuando la luz del día finalmente entró por la ventana, el eco desapareció. Aprovechamos el momento para empacar y salir corriendo de la cabaña. No miramos atrás, solo queríamos irnos lo más rápido posible. Al llegar al coche y encenderlo, noté algo que me hizo sudar frío. Las huellas en la nieve no solo rodeaban la cabaña, sino que también seguían el camino que íbamos a tomar. Como si algo, desde el principio, nos hubiera estado esperando. Al llegar a la ciudad, intentamos olvidar lo sucedido. Sandra no volvió a mencionarlo, pero yo no podía dejar de pensar en la figura en los árboles. Esa noche, mientras intentaba dormir en la seguridad de mi hogar, el eco volvió a resonar en mi mente. Esta vez, las palabras eran claras: «Nunca te irás». Me levanté de golpe, sudando frío, y al mirar por la ventana, vi algo que me congeló el alma. Ahí estaba, esa misma figura, observándome desde la oscuridad, pero esta vez estaba mucho más cerca. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Mi amigo Pablo y yo éramos amantes de la aventura, y cuando nos enteramos de un refugio abandonado en las montañas, no dudamos en hacer una escapada de fin de semana. El lugar estaba aislado, cubierto por nieve y completamente fuera del alcance de cualquier señal. Nos pareció perfecto. El viaje fue tranquilo. La nieve caía en silencio mientras nos adentrábamos en el bosque. Cuando finalmente llegamos al refugio, la estructura de madera parecía inestable, como si hubiera sido abandonada hacía décadas. Algo en el ambiente se sentía extraño, pero decidimos ignorarlo. Habíamos venido por la aventura, después de todo. Entramos al refugio y, aunque estaba cubierto de polvo y moho, nos acomodamos junto a la vieja chimenea, donde encendimos un fuego. La temperatura era baja, pero el calor comenzó a llenar la sala. Sin embargo, no tardamos en notar algo inquietante. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por toda la cabaña. ¿Quién más habrá estado aquí?, preguntó Pablo, pero ambos sabíamos que el refugio llevaba abandonado años. Decidimos no prestarle más atención y nos preparamos para pasar la noche. Afuera, el viento comenzaba a intensificarse y los árboles crujían con cada ráfaga. La primera noche fue tranquila, aunque me costó dormir. En algún momento, escuché lo que parecía ser el eco de pasos alrededor de la cabaña, pero cuando me asomé por la ventana, no vi nada. Solo la nieve acumulándose cada vez más. A la mañana siguiente, Pablo salió a explorar mientras yo preparaba algo para desayunar. Pero no tardó en regresar, pálido y sin aliento. «Hay algo raro allá afuera», me dijo, con la voz temblorosa. Me llevó al borde del bosque y me mostró lo que había encontrado. Huellas enormes que no pertenecían ni a animales ni a personas. Nos miramos en silencio, tratando de entender lo que estábamos viendo. Las huellas rodeaban el refugio y luego se perdían en la profundidad del bosque. «No hemos visto a nadie más por aquí, ¿verdad?», pregunté.
Pablo negó con la cabeza, pero ambos sabíamos que esas marcas no habían aparecido solas. El día pasó lentamente, con una sensación constante de que algo nos vigilaba. Intentamos distraernos con pequeñas caminatas por la zona, pero cada vez que nos alejábamos de la cabaña, sentíamos esa misma presencia, como si el bosque nos observara. Esa noche, el viento golpeaba con fuerza las paredes del refugio. El fuego de la chimenea chisporroteaba, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes. Intenté concentrarme en el calor, pero los crujidos del techo me mantuvieron alerta. Pablo ya estaba dormido, pero algo no me dejaba descansar. Entonces, escuché el sonido. Era un golpe sordo, como si algo hubiera caído sobre el techo. Me quedé inmóvil, esperando oírlo de nuevo. Esta vez fue más fuerte, y parecía que algo caminaba allá arriba, arrastrando algo pesado. Desperté a Pablo y le susurré que escuchara. Ambos nos quedamos en silencio, los ojos fijos en el techo. De repente, un golpe más fuerte hizo temblar la cabaña. ¿Qué demonios es eso?, susurró Pablo, claramente asustado. Tomamos nuestras linternas y salimos al porche para ver qué estaba sucediendo. Afuera, el viento parecía haberse calmado, pero algo no estaba bien. Alumbramos el techo, pero no había nada. Solo el silencio y las sombras de los árboles oscilando en la nieve. «Volvamos adentro», dijo Pablo, pero antes de que pudiera responder, algo llamó mi atención. Al borde del bosque, entre los árboles, una figura alta y delgada nos observaba. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero sus ojos brillaban a través de la neblina. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. La figura no se movía, solo nos miraba. Sentí que el aire se volvía más denso, como si nos faltara el oxígeno. «Vamos ahora», dijo Pablo en voz baja, y ambos corrimos de vuelta al refugio. Cerramos la puerta con fuerza y atrancamos las ventanas. El refugio, que antes se sentía acogedor, ahora parecía una trampa. Nos sentamos junto al fuego, intentando entender lo que habíamos visto. «Eso no era un animal», dije. Pablo asintió, nervioso. Sabíamos que había algo más en estas montañas. Las horas pasaron lentamente. Cada crujido de la madera nos hacía saltar. El viento volvió, pero esta vez traía consigo el eco de un susurro, como si alguien estuviera hablando justo afuera de la cabaña. Pero al asomarnos por la ventana, no había nadie. Nos atrincheramos en la sala, temblando por el frío y el miedo. Afuera, las huellas que habíamos visto esa mañana seguían allí, rodeando la cabaña como una advertencia. Sabíamos que no podíamos quedarnos otra noche, pero también temíamos salir. Justo antes del amanecer, el susurro cesó y el viento se calmó. Aprovechamos el momento para recoger nuestras cosas y salir de allí lo más rápido posible. A medida que nos alejábamos del refugio, esa sensación de ser observados no desaparecía. Sentía como si algo nos siguiera desde la distancia. Finalmente, cuando llegamos al coche, Pablo y yo soltamos un suspiro de alivio, pero al encender el motor, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera. A través del espejo retrovisor, vi nuevamente la figura alta entre los árboles, inmóvil, observándonos mientras nos íbamos. De vuelta en la ciudad, intentamos olvidarlo todo, pero no pudimos. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, observándonos desde las sombras. Pablo me llamó días después, diciendo que había escuchado un eco extraño en su casa, similar al que habíamos escuchado en el refugio. Esa noche, en mi propia casa, escuché algo que me heló la sangre. Era el mismo golpe sordo que habíamos escuchado en el techo del refugio. Me levanté, miré por la ventana, y allí estaba, la figura alta, mirándome desde la calle, como si hubiera decidido seguirnos para siempre.